Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase del curso de Estructura de Datos y Algoritmos 1. Y bueno, la clase pasada veíamos los antecedentes importantes de las estructuras de datos, veíamos el origen de la computación, mencionamos que la computación no siempre ha sido o no siempre ha tenido la definición que tiene al día de hoy. Anteriormente, computación estaba asociado únicamente con el concepto de calcular y fue hasta la década de 1940 cuando la computación nació como disciplina, con la gran aportación que tuvo Alan Turing al hacer la primera computadora electromecánica, que tenía un propósito muy específico, pero que al mismo tiempo sentó las bases matemáticas y teóricas para el concepto de computación con el concepto de máquina de Turing, ¿sale? Y después vimos la arquitectura von Neumann, vimos la forma en la que se establecen los lenguajes de programación, vimos las diferentes clasificaciones de los lenguajes de programación y después la representación de datos, la diferencia entre bit y byte y cuántos bits se necesitan para representar un símbolo y después vimos las diferentes representaciones de texto. El día de hoy vamos a iniciar con las representaciones para los números, ¿sale? Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a iniciar con eso. Por cierto, de las representaciones de texto, recuerdan que vimos el código ASCII, que fue la primera de todas. Vimos el ASCII extendido, que fue la mejora o la modificación del código ASCII. Después vimos el código de IBM, que es el EBCDIC, el cual IBM inventó en su momento para tratar de hacer una competencia y hacer una exclusividad para sus servidores, sobre todo que IBM trabajaba en la parte de servidores. Y después, pues, surgió el estándar internacional, que es el Unicode, y que es el que se utiliza actualmente. Entonces, espero que hayan encontrado el código Unicode de su emoji favorito, para que, bueno, al menos tengan idea de dónde viene o qué hay detrás de todo lo que utilizan día tras día. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar el día de hoy con la representación de números. Y bueno, lo primero es ver los números enteros, ¿sale? Los números enteros en las computadoras se representan mediante agrupaciones de dígitos binarios, lo cual ya dijimos que son patrones de bits, y se tienen las siguientes formas de representación. Tenemos los enteros sin signo, eso quiere decir que son únicamente positivos. Tenemos los enteros con signo, el cual distingue entre positivos y negativos, es en su idioma original, pues es unsigned y signed. Y entre los enteros, de los enteros sin signo solo hay una forma de representarlos. Y para los enteros con signo, positivos y negativos, tenemos tres diferentes formas de hacerlo. Tenemos una que se llama así, tal cual, signo y magnitud. Tenemos otra que se llama complemento a 1 y tenemos otra que se llama complemento a 2. Vamos a iniciar entonces con los enteros sin signo, la forma más sencilla y que seguramente muchos de ustedes ya conocen. A lo mejor la olvidaron, pero estoy seguro que ya la han visto en algún momento dado. Los enteros sin signo también es conocido como el binario convencional o binario puro. Permite representar cualquier entero positivo y obviamente el cero, con un patrón de bits compuesto por puros ceros. Dentro de los enteros sin signo, el intervalo o la cantidad, el mínimo y máximo de números que puedes representar, pues depende del número de bits disponibles. De manera análoga a la pregunta cuántos bits se necesitan para representar un símbolo, ahora tenemos hasta qué número puedo representar, pues depende de cuántos bits tenga. Por cierto, ¿todos recuerdan cómo funciona el binario convencional o binario puro? Bueno, si alguien no lo recuerda, vamos a ver un ejemplo breve. Recuerden que aquí tenemos nuestro patrón de bits, nuestro número binario, digamos en la parte de abajo tenemos nuestro número binario, el cual queremos en algún momento saber cuál es su valor. Y la forma de recordarlo es que nuestro sistema decimal, o bueno, cualquier sistema binario, decimal,
octal, hexadecimal. Cualquier sistema de representación de números se basa en las potencias. De manera breve, vamos a mencionar en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo de sistema decimal, pues esto es, por ejemplo, un 524. Ahora sí que como nos enseñaron en la primaria, ese 524 se puede descomponer como un 500 más 20 más 4. El primer dígito de derecha a izquierda corresponde a las unidades. El segundo corresponde a las decenas, 10, 20, 30. Y el tercero corresponde a las centenas. Y no lo manejamos de manera práctica, pero al final de cuentas, el primero es 10 a la 0, o representa la potencia de 10 a la 0, y por lo cual se multiplica por 1. El segundo representa la potencia de 10 a la 1, por eso va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. Y el segundo representa la potencia de 10 a la 2, o sea, 100, y por eso se va 100, 200, 300. Entonces, lo que sí, tal vez eso no lo teníamos muy en cuenta, o no lo teníamos muy presente, pero lo que sí teníamos presente es que un 524 se puede descomponer en 500 más 20 más 4. Espero no haberlos confundido con este ejemplo, pero en el caso del sistema binario ocurre algo similar. En el caso del sistema binario, lo que tenemos es nuestro patrón de bits, y cada una de las posiciones de nuestro patrón de bits corresponde a una potencia de 2. La primera posición corresponde a la potencia de 2 a la 0, la segunda posición corresponde a la potencia de 2 a la 1, y la tercera a 2 a la 2, y así sucesivamente va creciendo. Y de manera más directa, pues sabemos multiplicar por 2, entonces podemos asociar las posiciones como 1, 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 32, 128 y así sucesivamente hasta los dígitos que tengamos. Y ahora entonces, ¿cómo se convierte un número binario a decimal? Pues muy sencillo, tenemos nuestro número binario. A nuestro número binario sabemos que se le asocian las potencias y comenzamos de derecha a izquierda, o bueno, pueden comenzar al revés. Yo lo hago de esta forma para tratar de evitar errores. Y lo que hacemos es tomar en cuenta cuáles son los bits que están encendidos, o sea, cuáles tienen el valor de 1. Para el caso de este número, los que están encendidos es 2 a la 0, 2 a la 1 está apagado, 2 a la 2 está encendido, 2 a la 3 está encendido, 2 a la 4 y 2 a la 5 están apagados, 2 a la 6 está encendido, 2 a la 7 también, y 2 a la 9 también. Después hago la relación de cuáles son los números que corresponden a estas potencias, que sería 1, el 2 no, 4 sí, 8 también, 16 no, 32 no, 64 sí, aquí está, 128 también, aquí está, 256 no, y 512 sí. Entonces, hago la suma de los que están encendidos y entonces eso significa que este número binario corresponde al 717. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Estoy seguro que ya habían visto esto en algún momento de la historia, pero aquí lo recordamos. ¿Y cómo se hace el proceso inverso? Bueno, para el proceso inverso, aquí a lo mejor a ustedes se los enseñaron de una forma que les hablaban, o en los libros luego veo que en su tarea lo entregan, que ponen a dividir entre 2 y entre 2 y entre 2, pero la verdad es que esa forma a mí me confunde y veo que a veces lo hacen mal cuando lo van dividiendo entre 2 y entre 2 y entre 2. Entonces les voy a decir cómo le hago yo. Lo que yo hago es ir escribiendo primero escribo las potencias de 2. Entonces, si ustedes me dan chance, voy a escribir las potencias de 2. Pero las voy a escribir de derecha a izquierda. Entonces pongo el 1, luego pongo el 2, luego pongo el 4, luego pongo el 8, luego pongo el 16, luego pongo el 32, y así yo voy escribiendo las potencias de 2 para encontrar la representación del número que me están pidiendo, que en este caso es 333. ¿Y hasta cuándo me voy a detener de las potencias de 2?
hasta que llego a un número en el que ya me pasé. Por ejemplo, después de 256 sigue 512, pero aquí ya me pasé. Entonces ya no tomo en cuenta el 512 y empiezo a considerar a partir del 256. Y como se trata de ir encendiendo bits, entonces después de que hago mis potencias de 2, voy encendiendo los bits que correspondan para llegar a este número. Entonces lo primero que hago es encender el 256. Le pongo aquí un 1. Después hago la suma. Veo si 256 más 128, pues claramente se pasa del número al que yo quiero llegar. Por lo tanto, aquí le pongo, como al sumar 128 se pasa, pues eso tiene un 0. Después, el 64, si yo sumo 256 más 64, no me estoy pasando. Por lo tanto, lo enciendo. Ahora bien, si yo sumo 256 más 64, hasta el momento tengo un valor parcial de 320. Y ya solo me faltan 13 unidades para llegar al 333. Por lo tanto, el 32 también se pasaría. Por lo tanto, el 32 lo pongo en 0. El 16 también se pasaría, porque 320 más 16 se pasaría del número al que quiero llegar. Y de los últimos 4 números, pues ya es muy sencillo ver cuál es la combinación que me hace llegar a los 13 que faltan para 333, que en este caso, para llegar a 13, lo que hay que hacer es sumar 8 y 4, lo cual me da 12, y el 2 ya se pasaría y nada más pongo el 1. Y de esta manera logré llegar al 333, que es el número que yo esperaba. No sé si este proceso les confundió, así es como yo lo hago y por lo general pues no me falla. ¿Sale? Entonces, si lo ponemos en limpio, tenemos los números que sumamos. 256, el 128 no, porque se pasa. El 64 sí. 32 y 16 no, porque se pasan. Y 8 y 4 y 1 sí. Aquí faltaría el 2 en rojo para indicar que el 2 no se toma en cuenta. Y después poner los bits que corresponden a esos números, que son los que ya habíamos puesto. Ok, ahí está ahora sí el 2 que nos faltaba. Y después los bits que se encienden. 256, 128 no, 64 sí, 32 y 16 no, 8 y 4 sí, 2 no y 1 sí se enciende. De esta manera yo convierto un número decimal a binario convencional o binario puro. Y si alguien me pide convertir un número en su representación de binario puro, pues lo puedo hacer de esta manera, de binario a decimal o de decimal a binario. Entonces, espero que este recordatorio nos haya servido. La siguiente representación es con signo y magnitud, cuando ya queremos positivos y negativos. Pues esta representación es muy sencilla. Se utiliza de la misma manera que la representación convencional. La diferencia radica en que en este tipo de representación se destina el primer bit para indicar el signo del número. Si el primer bit es un 0, ojo, aquí esto, grábenselo bien, si el primer bit es un 0, se trata de un número positivo. Y si el primer bit es un 1, se trata de un número negativo. Y debido a que se utiliza un bit para identificar el signo, pues se reduce la cantidad de valores que se pueden representar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un patrón compuesto por 0, si me cambio el color, si yo tengo un patrón compuesto por 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, esto aquí y me dicen que es un binario con signo y magnitud. Si fuera un binario puro, están de acuerdo que al tener 7 bits, la capacidad aumentaría hasta 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, hasta 127.
Pero si yo quito un bit para destinarlo para el signo, entonces la capacidad se reduce a 1, 2, 4, 8, 16, 32, entonces se reduce hasta 63. Entonces, ¿a qué número representaría este número con signo y magnitud? Si yo tengo que quitar el primer bit y digo que es un 0, entonces se trata de un número positivo. Normalmente en los números positivos no ponemos el más, simplemente lo pongo para que no se nos olvide. Y ahora sí, entonces, ¿a qué números corresponde? Tengo encendido el 1 y el 32, por lo tanto, este número corresponde a un 33 positivo. Y si yo tengo ahora otro número que es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, ¿a qué número decimal corresponde? Bueno, de entrada el primer bit es 1, por lo tanto se trata de un número negativo. Y ahora únicamente habría que sumar estos dos que están encendidos, que ¿quiénes son? 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Entonces, ¿cuánto es 16 más 32? Estamos hablando de un 48, pero es un 48 negativo. Ojo, espero que haya quedado clara la diferencia entre binario convencional, que fue el que vimos antes, y signo y magnitud. ¿Sale? Muy bien, vamos a la parte... todo esto fue para representar números enteros. Nos falta complemento a 1 y complemento a 2, los cuales son muy importantes de entender y esos pues se van a quedar de tarea. Ahora, después de los números enteros, ¿qué sigue? Pues, ¿cuánto es 10 entre 3? Yo, si quiero dividir 10 entre 3 o 9 entre 2, pues ya no me bastan los números enteros. Ahora necesito ampliar mi rango hacia números con punto decimal. Y ya con números con punto decimal, pues se amplía el rango y entra en los números reales. Los números reales implican una mayor dificultad en la computadora para representarlos y para considerar su almacenamiento, porque pues las computadoras tienen un número finito de bits. Y cuando volvemos a ese ejemplo de representar 10 entre 3, pues el resultado es un número decimal, pero que tiene una cosa llamada número periódico que es infinito. 10 sería 3.33333 hasta el infinito. Y las computadoras tienen un número finito de bits. Por lo tanto, no es posible representar los números reales de forma exacta. Esto ocurre de forma similar a lo que hacemos con los números irracionales. No sé a ustedes, pero a mí en la primaria me mintieron. Me dijeron que pi era 3.1416 y yo viví con ese engaño de que pi 3.1416 y pues resulta que no. Pi es un número irracional y que además es infinito. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con los números reales? ¿Cuáles son las formas de representarlos? Pues bueno, para los números reales tenemos dos alternativas, el punto fijo y el punto flotante. Vamos a ver cómo trabajan estas dos. La representación de punto fijo consiste en destinar de nuestro patrón de bits una cantidad de dígitos para la parte entera y el resto para la parte fraccionaria. Y esta cantidad de dígitos no se va a mover, por eso se le conoce como fijo. La cantidad de dígitos destinados a cada una de estas dos partes indica la posición del punto dentro del número. Y esta representación, pues la verdad es que es muy limitada. No se puede representar una muy grande cantidad de números, porque dependiendo de los dígitos que se asignen a la parte fraccionaria o mantisa, disminuye el número máximo para la parte entera y viceversa. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver un ejemplo de representación de punto fijo. Dado nuestro patrón de bits, 1, 0, 1, 1, 0, 0, y bueno, ese patrón de bits que aparece ahí, al principio, cuando nos hablan de punto fijo, además del patrón de bits, nos tienen que decir o tenemos que saber cuántos vamos a dejar para la parte entera y cuántos vamos a dejar para la parte fraccionaria o mantis. Entonces, vamos a suponer que de este patrón de bits que me están dando,
Me dicen que tenemos que destinar específicamente 6 bits a la parte entera y 3 bits para la parte fraccionaria. Eso nos da la posición de nuestro punto fijo. Ahora, para convertir ese número a decimal, pues primero hay que trabajar con la parte entera. La parte entera se trabaja de la misma manera que el binario puro, por lo tanto, hacemos nuestra conversión viendo las posiciones. ¿Quiénes están encendidos? Está encendido 2 a la 0 no, 2 a la 1 sí, 2 a la 2, está encendido 2 a la 3 y está encendido 2 a la 5. O lo que es lo mismo, 4, 8 y 32. ¿Sale? Y ya acabamos la parte entera. Eso quiere decir que este número empieza con un 44. ¿Y qué pasa con la parte real o con la mantisa? ¿Alguien sabe cómo se hace, cómo se convierte esa parte? ¿Alguien tiene una idea? Piensen un momento, ¿cómo se les ocurriría aplicar la conversión para la parte real? ¿Ideas? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Algo que puedan pensar? Estamos trabajando un sistema binario, pues son potencias de 2. Hacia la izquierda tenemos potencias de 2 a la 1, 2, 3, 4. ¿Y que entonces qué tendríamos a la derecha? A lo mejor alguien ya lo vislumbró, pues a la derecha tendríamos potencias negativas. A partir del punto, los números elevados del lado derecho sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3 y así sucesivamente. Ojo, a la derecha del punto ya no se pone 2 a la 0 porque el 2 a la 0 está aquí. Entonces, el primero del lado derecho del punto sería 2 a la menos 1. Y entonces, ¿quiénes están encendidos? Está encendido 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2. Esos serían los que hay que sumar. El 2 a la menos 3 no está encendido, por lo tanto, ese no se tomaría en cuenta. Y bueno, aquí les voy a dejar su acordeón para cuando trabajemos este tipo de representación. Es importante, aquí es importante considerar en este caso, las potencias negativas. Para las positivas ya sabemos que es 1, 2, 4, 8, 16, 32. Pero ¿qué pasa con las negativas? Pues en las negativas es un 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 8, 1 entre 16 y así nos vamos. 1 entre 128, 256, 512. Y lo más importante es que cuando se haga la suma, se tienen que considerar todos todos los decimales de la operación. Por ejemplo, si yo aquí hago 1 entre 32 y solo tomo en cuenta 0.03, pues ya estoy haciendo un cálculo incorrecto de mi número. Siempre que hagan operaciones de este tipo, se tienen que considerar todos los decimales. Si no se consideran todos los decimales, pues es un error. Ahora bien, como aquí solo son 3, es sencillo. 2 a la menos 1 y 2 a la menos 2, pues sería 0.5 más 0.25. Y después, pues ya nada más es concatenar o juntar la parte entera con la parte real. Y nuestro patrón de bits en punto fijo, destinando 6 bits a la parte entera y 3 bits a la parte real, pues estamos hablando de un 44.75. Y como podrán ver, pues esto no es muy práctico. Por ejemplo, si alguien me dice, con 3 bits para la parte real, pues solamente puedo tener las combinaciones que formarían los 3 primeros potencias negativas. O sea, solo podría tener 0.5, 0.75, 0.25, 0.625. Solamente las combinaciones que me permitieran sumar estos 3 números. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, a ver, dame la representación. Bueno, vamos a empezar con uno que sí se puede. Por ejemplo, si yo quisiera la representación del 20.625, pues sería relativamente sencillo de adquirir, porque el 20 lo puedo representar en la parte entera y el 625, pues busco la combinación que me forme 625, que en este caso sería el 2 a la menos 1 y el 2 a la menos 3. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, representa el 34.4, ¿cómo le hago para ese punto 4? Pues para ese punto 4 tendría que buscar entre potencias negativas
¿cuáles tengo que sumar para que me dé 0.4? Y además, si me dicen, solo tienes 4 bits para la parte real, solo tienes estas 4 posibles combinaciones, pues no hay manera de que sumando estos nos dé 0.4. Y esa es la limitante del punto fijo. ¿Sale? El punto fijo solo se utilizó de manera teórica y me parece que solo fue utilizada en las primeras pruebas de representación de bits en las primeras computadoras, pero en realidad no tuvo mucha funcionalidad por esta circunstancia que les estoy mencionando. Porque pues las computadoras tienen un número limitado de bits y con ese número limitado pues no es posible hacer una gran cantidad de combinaciones. Y entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo para los números reales? Pues se inventó un estándar internacional. Ese estándar internacional es el que usamos al día de hoy. Ha sido uno de los mejores estándares en cuanto a la representación de datos se refiere, y es la notación de punto flotante.